El Señor me dijo: necesitan fe, porque la gente, si no tiene fe, no va a poder sobrellevar la crisis, porque hay que vivir por fe y no por vista. Y el problema de las crisis es que las crisis son son temporales, pero el problema de la crisis es que la crisis es visible. Diga conmigo: la crisis es visible. La mayoría de las crisis son visibles, se las ve, son tangibles. Está ahí, hay una crisis. Hay falta de economía, hay una crisis, estás solo, no tienes una relación, no sé, te ha ido mal en el amor. Hay muchas cosas, ¿verdad? La crisis por lo general se vuelve tangible en nuestras vidas. Y por eso la gente llega al máximo nivel de crisis, que toman a veces muchos la decisión de suicidarse y quitarse la vida. Y toman una decisión eterna por algo temporal. Sabemos que las crisis son temporales, pero para poder comprender que son temporales necesitamos fe. Diga conmigo: hoy voy a activar mi fe. Y la fe es necesaria que sea probada. Toda fe debe ser probada. Él nos ha dado una medida de fe a todos, pero nuestra fe tiene que ser probada. Y cuando nuestra fe es probada, ahí Dios va a comenzar a sacarnos de toda situación que estamos viviendo por crisis. Cuando salimos aprobados en fe, incluso Dios nos va a pedir que hagamos cosas que tal vez nos introduzcan a una crisis, para poder probarnos y para poder confiarnos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nuestro entendimiento nunca va a fortalecer nuestra fe. Escuche bien esto: nuestro entendimiento nunca va a fortalecer nuestra fe, porque en nuestro razonamiento, nuestro entendimiento, queremos comprender por qué pasan las cosas. Porque esto, porque este otro, y si es que no entiendo, no comprendo, o sea, ver para creer, ¿verdad? Necesitamos razonar. El hombre natural necesita ver para creer, pero el hombre espiritual necesita creer para ver. Nosotros, para poder salir de la crisis como seres espirituales, necesitamos creer. Y vamos a ver que nuestro entendimiento nunca va a fortalecer nuestra fe, sino que nuestra fe va a renovar nuestro entendimiento. Diga conmigo: mi fe va a renovar mi entendimiento. Y cuando renuevo mi entendimiento, voy a poder salir de esta crisis. Porque vamos a ver la crisis no como algo malo, ya lo vamos a ver como lo hemos enseñado, como una oportunidad. Vamos a ver más allá de lo que estamos viviendo ahora. Vamos a ver que esto es temporal, el desierto es temporal, la crisis es temporal, pero la fe es eterna. Entonces, la gente por crisis a veces se quita la vida, tomó una decisión eterna por algo temporal. Por eso ahora le vamos a dar una herramienta eterna para vencer lo temporal, que es la crisis. Y la arma para vencer lo temporal es la fe. Diga conmigo: con la fe voy a vencer lo temporal, voy a vencer la crisis, voy a pasar al otro lado. Mi familia va a estar libre, mis hijos van a volver a casa, mi esposo va a servir a Dios. Amén. Usted tiene que entender que hay algo que es temporal, pero lo eterno es la fe. Dice la palabra que todo va a pasar, pero la fe, la esperanza y el amor es lo que va a permanecer. Amén. Entonces la fe es un arma eterna que nos va a ayudar a pelear las cosas temporales. Si usted tiene fe, no necesita pensar que ya no hay solución. En su razonamiento ya automáticamente usted va a ir renovando, porque la fe renueva el sistema de creencias en nuestra mente. Tenemos un sistema de creencias, y el sistema de creencias natural o del mundo es un sistema de creencias que todas las cosas tal vez las ven mal, miran todo lo que sucede allá afuera, la realidad, y esa realidad comienza a determinar su vida y sus decisiones. Eso es lo que pasa.
Pero la fe va a renovar nuestro sistema de creencias. Vamos a entender que Dios es bueno, que Dios es nuestro proveedor, que Él nunca nos va a abandonar, que el que comenzó la obra desde el principio la terminará hasta el fin. ¿Cuántos lo creen? Es que Él es Dios. Pero necesitamos tener fe, necesitamos renovar nuestra mente. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dile al que está a tu lado: vas a recibir la voluntad de Dios, siempre y cuando renueves tu sistema de creencias, renueves tu mente, renueves tus pensamientos, renueves lo que ahora mismo el enemigo ha puesto muchos pensamientos erróneos. El mundo ha puesto muchos pensamientos erróneos y nos pone y nos estructura para que nosotros no podamos recibir la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y por eso vivimos en una voluntad que no es la de Dios, porque no hemos renovado y porque nos hemos conformado a lo que dice el mundo, a lo que dice el diablo o a lo que dice cualquier cosa, cualquier persona, o la circunstancia, la crisis. ¿Qué es lo que está hablando el mundo acerca de la crisis? Vemos un colapso en muchas áreas, muchos sistemas. Vemos muchas crisis, incluso humanitarias. Vemos muchas cosas que están pasando en la salud. Vemos muchas cosas que están pasando en el mundo entero. Incluso la tierra está comenzando a gemir, como dice la palabra. Hay más terremotos que antes, hay tsunamis, hay huracanes, y cada vez se intensifica más, y eso dice la palabra que va a pasar. Pero debemos confiar en medio de estas crisis, y cada vez va a ser más intenso. Pero nosotros tenemos que renovar nuestra mente y no conformarnos a lo que está pasando. Amén. Diga conmigo: para poder pasar la crisis, necesito pensar más allá de lo natural. Si tú piensas naturalmente, no vas a salir de la crisis fácil. Mucha gente va a colapsar. Vemos mucha gente que toma la decisión de quitarse la vida por la crisis que está pasando. ¿Cuántos han visto esos casos? Hay muchísimos casos de esos. La gente se quita la vida porque ya no sabe qué hacer con lo que le está pasando. Ya no soportan tanta presión que viene a su mente, a su vida, porque no saben cómo solucionar. Pero ellos no tienen idea que hay alguien que le va a ayudar a solucionar, que se llama Jesús. Pero a través de nuestra fe, a través de renovar nuestra mente y a través de lo sobrenatural. Diga conmigo: con lo sobrenatural voy a salir de la crisis, voy a pasar al otro lado y voy a ser bendecido. Entonces la fe es la visión de Dios que Él nos da para las cosas. Y nosotros entramos en esta dimensión. Es una dimensión eterna y es una dimensión imposible. La fe es una dimensión de lo imposible. Cuando a una persona le detectan un cáncer, para la mente natural es imposible que se sane, ¿sí o no? Es que es imposible. Dicen: no, es que ya te dan tiempo de vida. Te dicen: no, es que tiene metástasis, tiene esto. Pero hay algo más poderoso que ese diagnóstico natural, y es la fe que tú tengas para poder creer que Dios te puede sanar. Necesitas entrar en esa dimensión, salir de lo natural y entrar en lo espiritual para poder experimentar el reino de Dios y salir de esa crisis física y de salud. Asimismo salimos de las crisis, de las otras crisis. Necesitamos fe, necesitamos entrar en esa dimensión. Diga conmigo: voy a entrar en una nueva dimensión. Cuando usted entra en una nueva dimensión, la crisis por lo general está en la dimensión que vivimos, en la dimensión natural. Escúcheme bien:
La crisis está en esta dimensión natural. Por eso la podemos palpar, la podemos sentir, la podemos ver, la podemos todo. Pero cuando nosotros entramos en la dimensión espiritual, en la dimensión de la fe, estamos yendo a una nueva dimensión en la cual eliminamos esa crisis y se va a manifestar en lo natural. Necesitamos accesar a la dimensión de la fe. Diga conmigo: la fe me introduce a una nueva dimensión. Vamos a salir de la hora, de este tiempo, y vamos a entrar en una dimensión de la eternidad. La fe te introduce en la dimensión eterna de Dios. En la dimensión natural se ve las crisis ahora mismo, la estás palpando, es una realidad, ¿sí o no? Pero en la dimensión eterna dice que el que nos creó desde el final, antes de nuestro inicio. Entonces, cuando la crisis viene y tú la estás viendo ahora mismo, tú tienes que decir: no me voy a conformar con este tiempo, sino que me voy a ir al futuro. Voy a entrar en la dimensión que me lleva a la eternidad, a la dimensión que Dios me diseñó, a la dimensión que Dios me terminó. Porque Él, antes de comenzar algo, primero lo termina y luego lo inicia. Necesitamos entrar en la dimensión eterna. La fe es eterna. Por eso es que usted tiene que tomar la fe, apropiarse de la fe. Dios nos ha dado una medida de eternidad a cada uno de nosotros. En otras palabras, una medida de fe. Pero hay unos que se adentran más profundo que otros. Y cuando tú te adentras más a la dimensión de la fe, a la dimensión eterna, tú vas a poder cambiar las circunstancias en tu vida, creyendo lo que está escrito en tu manual, que es la palabra de Dios. Ahí es cuando accesas a las promesas, porque las promesas de Él, ¿qué son? Son en Él. Las promesas son en Él. En Él son sí y en Él son. Y hay una promesa. La palabra tiene miles de promesas para nosotros, pero la gente no sabe apropiarse de ellas porque no sabe entrar en esa dimensión. Pero yo les voy a preparar. Usted, Dios le trajo a esta casa para prepararle y que usted sepa entrar en la dimensión interna, en la dimensión de la fe, en la dimensión donde Dios te comienza a llevar a un nuevo nivel. La unción es en niveles. La gracia, niveles. El poder, nivel. Son niveles. Un nivel mayor de poder, un nivel mayor de gracia, un nivel mayor de unción, ¿verdad? Esos son niveles. Pero la fe no es por niveles. La fe es en dimensiones. Necesitas una unción de prosperidad para prosperar, ¿sí o no? Eso es por niveles. Hay algunos que tienen un nivel, otros más nivel, otros otro nivel, más nivel. Eso es unción. Tienen unción y dicen: este hombre todo lo que topa prospera. Todo lo que hace le va bien. Negocio que aplica, ¡pum!, éxito. Otros dicen: este tiene la unción para predicar, este tiene la unción para edificar, este tiene la unción para... ¿Qué más? Hay muchas cosas. Para servir, para solucionar problemas, para tener ideas creativas. Este tiene la unción para hacer esto, para gobernar. Hay una unción. Esa unción tiene niveles. Pero la fe va más allá, porque la fe no es en niveles, la fe es en dimensiones. Entonces, por la fe yo puedo subir niveles en unción, niveles, no sé si me está entendiendo esto,
por esa fe que tenemos. Por eso es que lo más poderoso y lo que el diablo siempre nos quiere robar es la fe. Él nos quiere apagar la dimensión de la fe. Él nos quiere quitar la fe. Y la fe, dice la palabra, que viene por el oír. Por eso hay tanta oposición que vengas a la casa de Dios. Porque el diablo quiere tenerle a la gente en esta dimensión natural y de crisis, cuando Dios quiere sacarte de esta dimensión y ponerte en una dimensión eterna, para que cambies la crisis por bendición, para que cambies esa escasez por prosperidad, para que cambies esa enfermedad por salud, para que cambies por esa división en unidad. Por eso el diablo se opone a que nosotros vengamos a la casa. Y le voy a demostrar con la palabra. Hay gente que se atreve a ir a esa dimensión. Mateo 14, 28, 31. Entonces, mire lo que veían los discípulos. Estaban en la barca y le vieron ahí que un fantasma se acercaba. Es un fantasma. Y Pedro dijo: no, es Jesús. Y le dijo, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Qué osado este Pedro. Este Pedro ya no estaba en la dimensión, o no estaba en un nivel de unción. Escuche bien esto. Pedro, para bajarse de la barca, no puede bajarse con niveles de unción. Porque por más ungido que seas, si pisas en el agua te hundes. Necesitaba accesar en una nueva dimensión, donde el agua rompe los límites físicos de la gravedad, y es donde tú puedes pisar firmemente. 29. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro entró en una dimensión nueva. ¿Cuántos quieren entrar en una dimensión nueva? Dios quiere que nos introduzcamos en esa dimensión, que nos atrevamos a bajar de la barca. Para bajarte de la barca no es suficiente estar ungido, necesitas una dimensión nueva, y la dimensión viene por la fe. Él tuvo que creer. Cuando era el que estaba caminando sobre el agua, era Jesús, y le dijo: si eres tú, manda que yo vaya. Y él se atrevió, entró en una nueva dimensión y pasó al otro lado. Se bajó del barco el hombre. Diga conmigo: es una nueva dimensión. Y escuche esto. Y aquí viene. Así es como la gente se sale de la dimensión eterna y vuelve a la dimensión de la crisis. El 30. Mire, el hombre ya se atrevió. Por eso la gente a veces viene el domingo y dice: ya, pastor, yo doy el paso de fe, y se lanza. Pero de repente ya se lanzó y luego está titibeando. Y dice: porque al ver el fuerte viento, tuvo. Cuando él habla la palabra de viento, está hablando de una crisis. Imagínese el viento. Imagínese en medio esos vientos. ¿Cuántos se ha subido en un barco? Y esos vientos que las olas se levantan y golpean contra el barco y todo. Eso es una crisis. Él ya entró en una nueva dimensión. Pero cuando tú entras en una nueva dimensión, siempre el diablo va a querer bajarte de esa dimensión nuevamente a la dimensión natural, para que no creas que Dios puede hacer algo más a través de ti. Y por eso dice: al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Cuántos han dado pasos de fe y se han bajado de la barca?
entraste en una nueva dimensión. Entraste en una nueva dimensión de dar. Entraste en una nueva dimensión de creer. Entraste en una nueva dimensión de dar pasos. Pero cuando ya diste el paso, Señor, ves la crisis, ves que te viene el bombazo ahí en contra de tu empresa, el bombazo que viene el jefe y te dice: estás despedido. Pero pastor, si recién la semana pasada di un paso de fe. Es que eso se llama viento. Y el viento que viene a través de la crisis es para que tengas miedo. ¿Qué tuvo él? Miedo. El diablo quiere que tengas miedo. Y cuando viene eso, la gente por lo general tiene miedo. ¿Qué miedo, pastor? ¿Y ahora qué voy a hacer con mi familia? ¿Y ahora qué voy a hacer con mis hijos? ¿Y ahora qué voy a hacer? Me cerraron las puertas. Me llamaron mis socios y me dijeron que ya que estoy fuera de la empresa, que hemos quebrado. Me llamaron los clientes y me dijeron que no, que ya no van a hacer el contrato conmigo, sino con otros. Y la gente tiene miedo. Y así como la fe te introduce en una dimensión nueva, el miedo te vuelve a la dimensión natural. Por eso usted no puede tener miedo. Temor solamente a Dios. Porque si temes a la crisis, si temes al no tener, si temes al quedarte solo, si temes al no avanzar, si tienes temor a comprometerte, si tienes temor a que te vayan a engañar, si tienes temor nuevamente a intentarlo, si tienes temor nuevamente a dar el paso, es porque el diablo está trabajando en tu mente para que tengas miedo y evitar que Dios cumpla el propósito eterno en tu vida. Porque el propósito que Dios va a hacer en nosotros es eterno. Es eterno, nos va a llevar a una eternidad. Aquí en lo temporal vamos a hacer cosas y vamos a hacer proezas por Dios y para Dios, pero vamos a trascender de lo natural y lo temporal a lo eterno. Entonces tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y muchos pasan eso, o hemos pasado eso. Dimos el paso y: Señor, sálvame. Sálvame. Yo he tenido que pasar varias veces por esto. He dado un paso de fe, ya me lancé del barco y de repente el viento, de repente no solo era un viento, sino que vino un huracán ahí mismo, ahí un remolino ahí, una ola, un tsunami. Y debemos tomar la decisión entre tener miedo o decir: Padre, aquí yo voy a formar naturalmente una tabla de surf para subirme en esa ola. Y voy a salir al otro lado en victoria y no me voy a hundir. Pero nosotros tenemos que cargar la fe. Por eso es importante trabajar la fe. Cuando él dio voces y dijo: sálvame, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, ¿qué le dijo? Hombre de poca dimensión. Tienes poca fe. ¿Por qué dudaste? Lo primero que comienza a pasar en tu mente cuando hay crisis es la duda. ¿Será que lo que hice es de Dios? ¿Será que lo que sembré fue por emoción? Porque estás viendo la situación que estás pasando físicamente. Pedro se equivocó porque él dudó, porque tuvo miedo. Y Jesús afirma esta revelación diciendo: hombre de poca fe.
Porque el hombre no tuvo la fe suficiente. La fe va en dimensiones. La fe no va en niveles. Y la dimensión de fe a la cual él accesó, luego se disminuyó a una fe menor. Por eso es que se hundió. La gente, todo hombre, dice la palabra, que tiene una medida de fe. Hasta el más ateo, hasta el que diga soy ateo, gracias a Dios, ese tiene una medida de fe. Porque hay gente que dice que soy ateo, pastor, yo soy agnóstico, soy ateo, yo no creo en eso, no creo en Dios, creo en mí mismo, dicen ellos. Eso es lo que dice la gente. Pero el rato que hay situaciones que ellos no pueden afrontar, ahí es cuando comienzan a titubear. Ahí es cuando comienzan a buscar algo más allá. Y de repente se meten a brujos, se meten a hechiceros, se meten a sectas. ¿Por qué? Porque tratan de buscar algo mayor para que les pueda ayudar a salir de donde están. Pero nada te va a poder llevar a la dimensión nueva, sino la fe. Esa fe es la que te va a sacar de la crisis. Esa fe es la que va a introducirte en una dimensión donde todo está bien y tú traes las bendiciones y las vuelves nuevamente a la hora. Eso es lo que Dios va a hacer con nosotros en fe. Él va a introducirnos a través de nuestra fe, donde las aguas ya no son, escuche bien, las aguas ya no les influencia las leyes físicas. Hay leyes físicas, leyes financieras, leyes económicas, leyes naturales, leyes en las constituciones. Pero por la fe nos accesamos y cambiamos una ley en el gobierno en fe y nos introducimos en esa dimensión. Y de repente entramos acá a lo natural y dicen, yo no sé por qué, pero vamos a establecer esta ley. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Y esas crisis van a terminarse y nosotros vamos a salir victoriosos. Una cosa sí le puedo decir: todo hombre fue creado para la aflicción. Eso dice Job, la palabra. El hombre fue creado para la aflicción. Todos fuimos creados para la aflicción. Y que toda aflicción no viene sin causa. Siempre hay una causa, hay un propósito. Pero Dios, incluso las cosas malas, nos ayudan a nosotros para entrar en la dimensión de Él. Esas cosas terribles que están pasándote te están introduciendo a una nueva dimensión en fe, para pasar al otro lado, para que el mar se abra, para que cruces en seco, para que veas cómo se derriban murallas y caen por tu fe. Dios va a derribar montañas, murallas, y va a sacarte de crisis, porque Él es el único que tiene la última palabra y Él ya la declaró en su Biblia. Ya está. El que está a tu lado, ya está. Entonces Pedro dudó. Y cuando tú tienes miedo, tu fe se anula. Pedro tuvo miedo cuando se bajó de la barca. Y cuando tienes miedo, tu dimensión de fe se anula y vuelves nuevamente a la dimensión que te hundes. Por eso debemos ir de fe en fe, de fe en fe, de fe en fe, de fe en fe. Eso quiere decir que mi fe cada día tiene que estar mayor, no puede disminuir. Mi dimensión en fe tiene que aumentar, porque por eso dice Dios: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará. No dice hallará crisis. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Porque esa es la única dimensión que te va a poder llevar con Jesús.
Imagínese, estamos aquí y Cristo viene. Necesitas fe para ser arrebatado. Entraste en una dimensión y fuimos todos arrebatados. Los hijos, los que creemos en Él, los que confiamos en Él, los que hacemos su voluntad, los que morimos a nuestra carne, a nuestros deseos, a nuestra propia vida, para que Él viva. Porque el que piense en su propia vida la perderá, mas el que muera a causa de Él la hallará. Y nosotros estamos aquí para morir a nosotros mismos, para que Él viva. Por eso tu fe debe aumentar, tu espíritu tiene que crecer y nuestra carne debe morir. Hay que morir al ego. Hay que morir al que yo lo puedo todo. Hay que morir al que yo no, sin Dios. ¿Sabe? Por eso mucha gente allá afuera en el mundo que tiene muchas cosas temporales, son dueños de casi muchas cosas. Muchos de ellos no tienen fe, solo tienen cosas temporales. Pero el rato que venga Cristo, ellos se quedaron. Pero en cambio usted tiene la riqueza más valiosa, que es una nueva dimensión en Él. Y esa dimensión te va a accesar para que incluso en lo natural venga sobre ti las bendiciones y te alcance. Venga sobre ti lo que está acumulando ese impío. Va a venir sobre tu vida cuando tú sabes accesar en esa nueva dimensión. Cuando tú sabes accesar para que Dios te confíe, porque crees en Él y no dudas. Crees en Él y te atreves a dar pasos. Crees en Él y confías que Él es tu proveedor y no eres tú, ni tu trabajo, ni tu jefe, ni tu capacidad, ni el lugar que Dios te ha confiado para que tú hagas riquezas. Él es nuestro proveedor. Esa es nuestra fe. Cuando no estás descansando, ¿cuánto les cuesta dormir? Cuando no puedes descansar, la falta de descanso es que no estás viviendo en fe. Porque la fe te da descanso. Cuando tú puedes descansar, cuando puedes dormir tranquilo, a pesar de toda la bomba que tienes que enfrentarte al otro día, toda esa crisis, toda esa situación que es imposible y que tú dices, y ahora yo no sé qué voy a hacer, mañana no sé cómo voy a estar en esta reunión, esta junta, lo que me voy a presentar mañana, yo no sé qué va a pasar. Cuando no tienes fe, no descansas. Pero cuando tienes fe, descansas, confías. Cuando no estás descansando, en otras palabras, escuche bien esto: cuando no estás descansando en medio de la crisis, es porque no estás viviendo por fe. Pero cuando tú descansas, dice: gracias, Señor, gracias por esta crisis. Y la fe es la que Jesús está buscando para manifestar su gloria. Porque entrar en la gloria de Dios es una nueva dimensión. La gloria tampoco es en niveles, es otra dimensión. Y Dios quiere introducirnos en esa gloria nuevamente. Dios nos diseñó en la gloria cuando creó al hombre en el Edén. Nos creó en esa dimensión de gloria. Tú fuiste creado en la gloria. Pero cuando el hombre pecó y desobedeció a Dios, salió de la gloria, anuló la dimensión de la gloria y se bajó de la dimensión de la fe a una fe natural, a una fe temporal. La fe viene por el oír, dice la palabra, ¿verdad? Romanos 10:17.
Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así viene esa dimensión. Por eso cuando tú vienes a la iglesia, especialmente a una iglesia de reino, no a cualquier iglesia, usted incrementa su fe al oír la palabra escrita y la palabra revelada. Usted viene a escuchar aquí palabra revelada. Tal vez es la primera vez que usted escucha que la fe es una nueva dimensión. Hoy Dios le reveló cómo es posible que Pedro se baje de la barca y camine en el agua. ¿Sí o no? Es la revelación de la palabra que Dios trae en el ahora y que Él te enseña que hay una dimensión. ¿Cuántos han visto esas películas que la gente entra en otra dimensión y hay otras personas hablando y no les ven el resto, y ellos están así, hola, y no le ven, y le pasan la mano y así, y le atraviesan porque están en otra dimensión? Y a veces hay películas que hacen que los muertos están en esa dimensión y que supuestamente vienen y tratan de decir, hola, estoy aquí, y nadie le ve. ¿Cuántos han visto películas de esas? Ya, para que me entienda, así es la dimensión de la fe. La dimensión te hace entrar en un lugar donde el resto no te ve, donde el resto no puede ver lo que tú estás haciendo y lo que tú estás tomando. Estás tomando bendiciones, estás tomando recursos, estás tomando cosas que Dios te ha prometido y te ha dado en esa dimensión, pero luego Él te da la capacidad de volver a la hora. Y vienes con el botín. Como esa película Jumper. ¿Cuántos han visto Jumper? Veía una foto, solo necesitaba una foto del Caribe. Dice, yo no tengo visa, pastor, para irme a Miami. Ya, una foto, ¿dónde está? Entra, ve la foto y ¡pum! Se metía ahí. ¿Cuántos han visto esa película? Así es la fe. Te introduce en esa dimensión para que estés palpando algo imposible y puedas salir de cualquier lugar, de cualquier crisis, de cualquier problema, y entrar en la presencia de Dios y en la voluntad de Dios. Por eso es importante renovar la mente, porque estas son cosas que para el hombre natural son imposibles y locura, pero para los que creen y se salvan, esto es poder de Dios que nos introduce en una dimensión nueva de cambios, de bendiciones, de abundancia, de paz. El que tiene oído, oiga, no solo escuche, porque hay gente que está escuchando pero no está oyendo. Hay gente que me está escuchando pero está pensando ahorita mismo en qué va a hacer después de este servicio. Está pensando qué va a hacer mañana en ese problema. No, enfócate en Dios. Oye, no solo escuches, oye. Dile que está a tu lado, tienes que oír. Tienes que oír. Y el déficit de las iglesias del Apocalipsis, en otras palabras, las iglesias de los últimos tiempos, es la falta de oír. Mucha gente tiene falta de oír. Por eso es que no accesa a la dimensión de fe. Porque no oyes, porque piensa que esto es pura bla bla bla. Tenemos tantos testimonios de lo que Dios ha hecho por oír y obedecer, porque eso dice la palabra. Hay un déficit de oír en las iglesias. Esto significa que usted escucha pero no oye, porque oír es poner la atención y obedecer. Oír no es solo, sí, amén. Sí, amén. Sí, amén. Es que tienes que obedecer la palabra. Y le dice, es que está escrito que no hay que mentir. Sí. Amén. Y sale y luego le golpean en la puerta. ¿Está tu papá? Dile que no estoy, está desde adentro. Está escuchando pero no está oyendo, porque el que oye hace. El que oye hace.
Por eso es importante oír. La fe viene por el oír. Y el oír es escuchar, que te entre y se quede en el cerebro, te baje al corazón y luego sea parte de tu vida. Va a ser tu convicción. El oír va a volverte en una convicción de lo que has escuchado. Amén. Es una convicción. Y si no oyes y no haces, eso se llama rebelión. Dios no bendice al rebelde. Y eso no produce fe en Dios. Porque dices, yo estoy esperando que Dios me hable a mí. Tengo que oírle a Él. Hasta no oírle a Él directamente, yo no voy a creer en nada. Pues vendrá Cristo y seguirás esperando. Porque Dios te habla a través de una autoridad puesta por Él. Someteos a sus pastores. Tiene que oír, obedecer. ¿Cuántos de los que han obedecido lo que les hemos dicho acá han sido bendecidos? Levante su mano. ¿Ya ve? El resto no levanta porque está un poco asustado, pero también Dios le ha bendecido. Dios siempre te va a bendecir cuando tú oyes la palabra de Dios. Y no dices, ay, es que voy a esperar que Dios mismo me hable. Dios ya te está hablando, por eso te trae el domingo. Se necesita un remanente que escuche la palabra de Dios en este tiempo y que la oiga y la aplique. Y en las áreas que te falta fe, escuche bien, en las áreas que te falta fe, es en el área que no has oído la palabra de Dios. Pregúntale al que está a tu lado, ¿en qué área te falta fe? Y algunos dirán, me falta fe un poco en con quién me voy a casar, no sé si me voy a casar o no. No has oído la palabra. Me falta fe en que puedo estar lleno a pesar de no tener a nadie. Es que no has oído la palabra. Me falta fe con el dinero, pastor. Sí, es que no has oído la palabra. O has escuchado pero no la has aplicado. Amén. Y hay mucha gente que dice, es que Dios a mí me habló, pastor. Dios me habló esto. ¿Cómo sé que Dios te habló? ¿Quiere que le diga? ¿Sabe cómo sé que Dios le habló? Por los resultados. Si Dios te habla, hay resultados. Si Dios te habla, hay respaldo. Si Dios te habla, hay provisión. Si Dios te habla, Dios te saca de esa crisis. Si Dios te habla, Él se encarga de hacer lo imposible posible. Si Dios te habla, Él te va a respaldar a pesar de que nadie crea más en ti. Tú vas a creer en Él. Tú vas a creer que Dios ha hablado y vas a aplicar. Te vas a bajar de la barca, vas a caminar sobre las aguas, pero tu mirada va a estar puesta en Jesucristo. Yo tengo rema para predicarle de esto, porque yo soy un hombre de fe. Si algo me puede caracterizar a mí, yo creo que es la fe. Porque yo le creo a Dios como un niño. Por eso me revela esas dimensiones que ahora le estoy compartiendo a usted. Yo lo veo así. Cuando Dios me dijo, vas a edificar ese templo de 15,000 y nada, Él me metió en la dimensión y me metió al templo y me hizo ver. Vas a edificar esto, la escuela, van a edificar el banco de alimentos, van a hacer ese casa de, ¿cómo se llama? De hogar, van a levantar esas fundaciones. Ya Dios me introdujo en fe y yo ya comencé a verla. Yo vi 30 hectáreas y vino el profeta y me dice, no viste muy bien, son 40. Pero por lo menos vi algo.
pero por lo menos me atreví a soñar. Hay otros que porque no tienen, dicen y llegan con la una mano adelante y la otra atrás y ya. Así llegan, así. Pastores, que ¿cómo vamos a edificar? Pastor, ¿cuánto tiene? Le digo, así voy yo, tengo fe. Tengo fe. Esa fe que tengo, no necesito estar llena la bolsa, no necesito estar llena la cuenta del banco. Necesito tener fe en mi Dios, en mi creador, en mi proveedor, en el que todo lo puede, el que es dueño del oro y de la plata, el que es oro de todo lo que creó. Todo lo que fue creado por Él y para Él. Él verá la forma como lo trae, Él verá la forma como provee, porque esta visión no es mía, sino es de Él. Y a veces un hombre de fe se mete en una clase de crisis. Yo me he metido en unas crisis por creerle a Dios. Usted está tranquilito, si no, usted no tiene ni idea en las crisis que yo me he metido. Por creerle a Dios y dar los pasos de fe. Solo mi esposa sabe y ha contado un poco de testimonio acá. Y cuando el reino te mete en crisis, es la mejor crisis, porque es la única crisis que tienes asegurada la victoria, que Dios te introduce al más allá. Porque Dios te dice: por cuanto dejaste de hacer las cosas por ti y las hiciste para mí, yo te voy a multiplicar, te voy a bendecir, te voy a honrar, te voy a respaldar. Y el respaldo más grande, aunque no sea el dinero, es su presencia, es su presencia, es que Él habita en su casa. Eso es lo que más te marca. Por eso Él dice: el que está dispuesto a dejar su vida por causa de mí, del evangelio, yo estoy dispuesto a dejarlo todo por Él. Por eso es que Dios nos respalda. Por eso es que Dios lo ha traído a esta casa, para que usted cambie el chip, para que le cambie la mente, para que le cambie la vida, para que le cambie la actitud, para que te cambie la crisis. Yo prefiero introducirme en una crisis que viene de Dios a introducirme en una crisis por error, a una crisis por el diablo. Yo prefiero la crisis de mi Dios, porque la crisis que viene de mi Dios me va a pasar al otro lado y me va a devolver como a Job. Job se quedó sin hijos, Job se quedó sin bienes, Job se quedó sin rebaños, Job se quedó sin vacas, pero dice la palabra que Dios le devolvió 100 veces más de lo que él había dejado por causa de su obediencia. Mira que está a tu lado: ¿qué estás dispuesto a dejar por Dios? Se necesita fe para hacerlo, porque la dimensión del oír desata su dimensión de su fe. Hay que oír la palabra constantemente, de manera diaria, continua, permanente. Escuche las prédicas. Lo que le predico el domingo no lo escucho una sola vez. Hasta yo mismo luego voy a mi casa y me estoy oyendo y digo: eso dije, wow. A mí mismo me predico y digo: gracias, Señor, porque usas mi boca, usas mis manos, usas mi cuerpo, usas tu palabra que se manifiesta a través de mi boca para que tu pueblo sea bendecido, tu iglesia sea libre, sea sana, salga de la crisis y pueda salir al otro lado. Y Dios te dice: tienes que ser oidor y hacedor. Tenemos que hacerlo. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañaos a vosotros mismos. Muchos cristianos viven engañados, porque solo oyen
pero no lo hacen. Oyen y no lo aplican. Oyen y dicen ya, pero a mi manera. Oyen, pero se hacen los que no oyen. En otras palabras, están siendo engañados por ellos mismos. No hay peor engaño, escuche bien esto, no hay peor engaño que el que te puedas hacer tú mismo. Porque si tú mismo te estás engañando, ya pues vas a ser muy fácil que el diablo venga y haga lo que le dé la gana contigo. Porque si tú mismo no te paras en la verdad, el diablo te va a confundir rápido y te va a sacar de la voluntad de Dios y te va a introducir en una crisis para hasta matarte y destruirte. Y eso es lo que pasa. Por eso nosotros tenemos que ser oidores y hacedores. Oidores y hacedores. La palabra de Dios dice claramente lo que debemos y no debemos hacer. ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Y por qué no lo haces? Diga que está a tu lado, ¿por qué no obedeces? ¿Y por qué sigues en el mismo pecado de ayer? ¿Y por qué no te arrepientes hoy? Si Dios te trajo a esta casa, te trajo para que te arrepientas, para que cambies, para que seas libre. Porque el único que te puede sacar de ese infierno es Jesucristo. Nadie más. En tus fuerzas no puedes cambiar. Por eso, si es que estás haciendo lo incorrecto delante de los ojos de Dios, arrepiéntete hoy y Dios te va a sacar y al otro lado de esa crisis por tu obediencia. En otras palabras, tu éxito está en lo que oíste y obedeciste. El éxito de todo hombre está en lo que oyó y lo hizo. No hay otra forma de tener éxito. Si usted quiere un éxito permanente y progresivo, oiga la palabra. Oiga la palabra y obedezca. Oiga la palabra y haga. Y usted va a ver los cambios. Tu éxito está en lo que oíste y obedeciste. Y el conocimiento nunca va a ser tuyo. Escuche bien esto. El conocimiento nunca va a ser tuyo hasta que obedezcas. Porque tú vas a vivir la palabra. Entonces, cuando ya vives la palabra y obedeces, este conocimiento es mío. Esta revelación que Dios me ha dado es mía. Esa revelación que Dios me ha dado de la fe es mía, porque yo no solo oí, sino que obedecí. Entonces ese conocimiento es mío. Dile que está a tu lado, yo quiero tener conocimiento. En otras palabras, escuche bien esto: las finanzas no son tuyas hasta que obedezcas. La bendición no es tuya hasta que obedezcas. Y la sanidad tampoco es tuya hasta que obedezcas a Dios. El conocimiento no es tuyo hasta que obedeces. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Tienes que obedecer. La bendición no es tuya hasta que obedezcas. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Esa prosperidad no es tuya hasta que le obedezcas. ¿Y en qué voy a obedecer, pastor? En todo lo que dice la palabra, no solo lo que te conviene. Tienes que obedecer completa la palabra. Tienes que hacer lo que dice la palabra. Tenemos que santificarnos. El que es santo, santifíquese más. El que haga las cosas, hágalo por fe. Tienes que caminar por fe. Tienes que ver por fe. Tienes que oír por fe. Tienes que comer por fe. Tienes que hacer por la fe. Trabaja por la fe. Duerme por la fe. Vive por la fe. Trabaja por la fe. Haz todo por la fe. No lo hagas por ti mismo. Hazlo por la fe. Y la fe viene por el oír y el hacer.
Pedro escuchó y le dijo: maestro, si eres tú, haz que manda a que yo vaya a ti. Y le dijo: ven. Oyó y obedeció. Oyó y se bajó de la barca. Oyó y Dios le mandó a llamar y Pedro respondió y obedeció. Él no estuvo como el chavo: sí voy, sí voy, sí me lanzo, sí siembro, sí diezmo, sí ofrendo, sí me congrego, sí me caso, sí me santifico. ¿Qué más? Tienes que obedecer, tienes que hacer, tienes que casarte, tienes que obedecer, tienes que santificarte, tienes que morir a tu carne, tienes que dejar la fornicación, dejar el pecado, dejar el adulterio. Deja el pecado a un lado y obedece a Dios y plántate. No te voy a acariciar tu pecado nunca, porque quiero que Dios te bendiga. Si quieres un lugar donde te acaricien el pecado y te digan: sí, tranquilo, Dios te ama, algún rato te ha de llegar. ¿Cómo que? Si Cristo viene mañana, te quedaste y te vas al infierno. Tu sangre no tiene que correr por mis manos. Por eso tengo que confrontarte con la palabra. Y cuando Cristo venga, yo voy a poder decirle: Señor, lo que tú me dijiste que les predique, eso les dije. Y cuando tú vayas delante de él y digas: pero es que nadie me dijo. ¿Cómo que nadie te dijo? Acuérdate ese 8 de septiembre que el pastor te habló que oigas y obedezcas y que dejes la boca. Deja la querida. Deja el pecado, deja el mundo, deja las drogas, deja la fornicación, deja. Ay, pastor, no sea tan agresivo. No, pues que hay que dejarlo. El diablo se metió agresivo contigo y por eso quiere matarte, destruirte y robarte. Pero Dios quiere bendecirte y darte vida en abundancia. Pero todo depende de cuánto tú lo oigas y cuánto tú lo obedezcas. Porque ¿cuántos quieren ser bendecidos? Y aquí cierro con esto. Santiago 1, 23, 25. Dice la palabra: porque si alguno es oidor de la palabra. Con esto empecé la serie de la crisis. Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. Ahí está. Estoy conectando el inicio de la serie de la crisis. Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. Sí voy, no voy. Este semejante al hombre que considera, que dice, en un espejo su rostro natural. Siguiente. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Siguiente. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad. La ley de la libertad es la de Dios, no el hacer lo que quieras. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados en lo que hacen? Y escuche, ahora sí voy con el versículo con el que inicié. Esto es para que usted haga. Mateo 7:24. Aquí viene. Y con eso ministramos. Aquí viene. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las oír y hacer, oír y hacer, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Siguiente.
Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Siguiente. Pero cualquiera que me oye estas palabras y dice: sí voy, tiene que hacerlo, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Dios no quiere arruinarte, Dios quiere bendecirte. El diablo quiere arruinarte, y por eso quiere que oigas y no hagas. Por eso el diablo quiere que escuches pero que no oigas. Pero Dios te dice: tienes que oír y tienes que hacer. Tienes que oír y tienes que hacer. Cuando tú solo oyes, tenemos dos piernas, es como un bote, o el bote, los botes que están remando. Cuando tú solo oyes, es como si estuvieras remando en un lado nada más. Oigo la palabra. Sí, qué lindo. Y qué lindo que estuvo el mensaje. Sí, tremendo. Cada domingo es tremendo, sí. Y estás solo oyendo, pero no haces. Pero en cambio, cuando tú oyes y haces, avanzas. Y no estás girando en círculos, dando círculos ahí, sino que estás oyendo y estás haciendo, oyendo y haciendo, oyendo y haciendo, oyendo y haciendo, oyendo y haciendo. Para que un barco avance, necesita que dos remos se muevan. Para que un avión vuele, necesita que tenga dos alas que se extiendan y dos turbinas que se emprendan para poder ir y volar y tomar los aires. Dios quiere levantarte como un águila. El águila tampoco puede volar si solo tiene un ala. Necesita dos alas. Necesita oír y hacer, oír y hacer, oír y hacer, oír y hacer. Cuando oyes y haces, Dios va a hacer que vueles tan alto como las águilas. Correrás y no te cansarás. Dios va a permitir que tú te levantes con fuerza, con ímpetu, con osadía, con denuedo, entrando en una dimensión como un águila, donde Dios se va a glorificar a través de ti. Esa es la forma, ese es el arma. Dios te trajo hoy para sacarte de la crisis, pero es necesario que oigas y obedezcas. Oigas y obedezcas. No te puedes quedar sentado nada más oyendo. Necesitas actuar hoy. Póngase de pie, póngase de pie. Hoy usted va a extender las alas. Tal vez yo siento que hay personas que vinieron con alguna de las alas rota. La ala del hacer estaba rota. Tu ala de hacer estaba rota. Y otros en cambio el ala de oír. Por eso es que no oían, solo hacían. Y por cuanto no oían y hacían mal. Pero Dios hoy te está renovando las alas. Hoy Dios te va a renovar las alas. Hoy Dios te va a extender las alas. Hoy Dios va a hacer que obedezcas lo que estás oyendo. Aplique lo que estás oyendo en tu vida, porque no hay nada imposible para Él. Las dimensiones de Él te va a introducir tan fácil cuando eres alguien que obedeces y haces. ¿Sabe? El Espíritu de Dios me muestra por qué Dios le entregó, Jesús, las llaves del reino a Pedro. Fue porque él se dio cuenta que él oyó y obedeció. No se le entregó ni siquiera a Juan, que era el amado. Se le entregó a ese osado, valiente, que creyó y dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú no eres cualquiera, tú no eres un profeta, tú eres el Hijo del Dios vivo, tú eres el Cristo. Levanta tus manos, cierra tus ojos y dile: Padre Celestial, Padre Celestial, en esta hora yo tomo responsabilidad de mis oídos y de mis actos, y tomo la decisión de oír y hacer. Hoy me arrepiento por tan solo haber oído
tan solo haber oído y no haber hecho y no haber hecho lo que dice tu lo palabra. que dice tu palabra. Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento y tomo responsabilidad y tomo responsabilidad y declaro que voy a hacer y declaro que voy a hacer desde ahora en adelante desde ahora en adelante todo lo que tú me has dicho que haga. todo lo que tú me has dicho, Todo que lo haga. que dice tu palabra. Todo lo que dice tu palabra. Voy a obedecerte. Voy a obedecer. Voy a santificarme. Voy a santificarme. Voy a crecer en mi fe. Voy a crecer en mi fe. Voy a caminar por fe. Voy a caminar por fe. No voy a caminar por vista. No voy a caminar por vista. Sé que tú me introduces hoy en una nueva dimensión. En una nueva dimensión. Venga a mí Ven a mí. esa nueva dimensión. Nueva dimensión. Los que están aquí me miran a través del internet. Hay una nueva dimensión de fe que Dios quiere desatarla hoy. Dios quiere que nadie se quede fuera de esta nueva dimensión de fe. Es una dimensión nueva. Tu éxito está aquí a la vuelta de tu obediencia, a la vuelta de lo que oigas y hagas. Así que levanta tus manos y dile: Padre, hoy obedezco tu palabra y a partir de este día voy a tomar acción en ello. Voy a dar esos pasos de fe para que tú cumplas tus promesas, para que mi vida sea edificada sobre la roca. No edificaré mi casa sobre la arena, edificaré mi casa sobre la roca, para poder ser bendecido y soportar los vientos, las mareas, los ríos, las crisis. Y declaro que prevalecerá en medio de ellas. Saldré victorioso en medio de la crisis por mi fe, porque la fe es don de Dios y hoy la recibo en mi espíritu. Hoy la recibo con todo mi corazón. Todo mi corazón. Y tomo la decisión de obedecerte, Padre, Y tomo la decisión de obedecer. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Eso es, levanta tus manos, Dios está hablándote ahora.